Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Peraza Pérez y les vengo a hablar sobre infoxicación y sus implicaciones en la ética en la actualidad. Para poder hablar del tema tenemos que comprender qué es infoxicación. Bueno, infoxicación es un término bastante simple de entender y definir. Se podría derivar de las palabras información e intoxicación, que podrían darnos como intoxicación por información. Y es correcto afirmar que sería eso, es bastante acertado. Pero más a fondo, ¿qué es infoxicación? Bueno, infoxicación es un término que se genera por el fenómeno dentro de la década del 70 y el 80, que se investigó por un descenso en la productividad laboral. Bueno, ¿qué sería en pocas palabras? Bueno, en pocas palabras sería el bombardeo de información que no podemos procesar, ya que nuestro cerebro puede procesar información, la recibe, la procesa y la comprende, ¿cierto? Bueno, tenemos un tubo de botella refiriéndonos a esto, ya que podemos recibir un montón de información claramente, pero procesarla y entenderla es otro tema, ¿ok? ¿Qué podría implicar esto? Bueno, la información llega a nuestras cabezas y podemos escucharla, pero entenderla no. Vamos a hacer un tipo de filtro, entre comillas, entre la información que nos importa y la información que tenemos, que sería un poco más limitada, ¿listo? Para poder comprender un concepto de manera adecuada, tenemos que primero haber escuchado, ¿cierto? Luego se procesa y luego se comprende, ¿listo? Cuando se comprende es el preciso momento donde podemos entender el concepto que nos han hablado. El caso es que en nuestra actualidad ese poder comprender es más difícil de manejar, ya que nuestra sociedad actualmente genera mucha información en muy poco tiempo y nosotros somos bombardeados con esa información todos los días a toda hora. Ya que el Internet es un lugar lleno de información, claro que sí, pero de la información que necesitamos, mayormente sí, pero ¿qué es lo que nosotros vemos? Es otro tema más complicado. Bueno, la infoxicación en términos de ética, ahora sí podemos hablar de eso. A términos de ética podríamos derivarlo entre políticos y sociales. Vamos a hablar primero de los sociales. ¿Qué causas obvias va a generar la infoxicación? Estrés por no poder comprender las cosas que nos van diciendo. Segundo, la ansiedad por entender y la ansiedad por tener más información. Y el tercero, la depresión. La depresión se genera después de la ansiedad. Bueno, la infoxicación, además de ser un fenómeno actual bastante complicado, nos afecta a todos, de manera general a la sociedad. Y ha sido una cuestión bastante grave en nuestra actualidad del 2024 y 2023. Bueno, más que todo en la pandemia, por el hecho de que todos estábamos en casa. Bueno, además de estos fenómenos, también tenemos la cuestión política, que sería una forma de decirlo más fácil, como los discursos de políticos que nos van hablando y nos van diciendo un montón de información que tal vez no sea útil y tal vez nos den solo una idea que podría ser como el término principal del discurso y el resto podríamos derivarlo como basura, ¿cierto? Bueno, éticamente esto es incorrecto, ¿cierto? Porque lo que necesitamos es información verídica y necesaria. ¿Cómo podemos tener esto? Generándonos una mente crítica sobre todo lo que nosotros vemos y entendemos. ¿Cómo vamos a generar esta visión crítica? Haciéndonos preguntas sobre, ¿estamos viendo lo que necesitamos en este instante? ¿Es esto importante para mí? Claramente, ¿cierto? Bueno, pues obviamente no nos vamos a hacer esa pregunta todo el tiempo, es importante saber eso, pero es también bastante importante poder comprender que nuestro tiempo se pierde de manera general muy rápidamente y en cuestión de segundos vamos a perder el control sobre nuestras acciones y nuestra mente, ya que las redes sociales están diseñadas para poder mantenernos ahí durante horas y horas, viendo publicaciones que claramente te importan y te parecen interesantes, pero solo nos van a mantener ahí en una burbuja de cosas que nos gustan y ya. ¿Qué queremos hacer?
que el tiempo que necesitamos realmente sea aprovechado por nosotros de manera correcta. Y necesitamos generar un pensamiento crítico para poder salir de esas burbujas de conocimiento. Eso es lo principal. Y lo secundario sería, además de una mente crítica, también una comprensión de nuestras acciones, un comprender que estamos perdiendo tal vez nuestro tiempo, aunque tal vez nos guste hacerlo, pero podríamos hacer muchísimas más cosas con el tiempo que gastamos. Si tú haces una revisión de tu tiempo en, no sé, en una red social, podrías ver que podrías llevar 10 horas fácilmente en una semana y esas 10 horas pudiste haber hecho muchas más cosas que realmente te importaban, como tareas, trabajos que eran importantes y tal vez no alcanzaste a hacerlos por alguna mágica razón y ya no te acordaste. O tal vez querías hacer un hobby, aprender alguna cosa nueva, una habilidad increíble, no sé. Y eso es lo más importante para mí, poder entender que estoy perdiendo mi tiempo. De manera ética me parece moralmente incorrecto todo lo que las empresas hacen para poder generar estas burbujas de conocimiento que necesitan para mantener nuestra atención en ellas. Tanto de manera política también igual. La política debería ser la más verdadera porque si vas a ser un político, si vas a ser un líder social, las personas que van a estar ahí, nosotros tenemos que entenderte a ti, poder dar nuestra confianza. ¿Y cómo vamos a confiar en alguien que no nos da nada realmente? Bueno, ahí sería mis palabras para esto. Este sería mi adiós. Me demoré un poco más de lo que debí, perdón. Y gracias por escuchar si has llegado hasta acá. Hasta luego.